nos alegra mucho que estéis aquí. Es un programa que nos gusta mucho. Venís normalmente, vais con muchas expectativas y aquellos que tenéis la opción de pasar esta experiencia regresáis muy contentos. Os enseña a menudo una parte de Estados Unidos que quizás no es la más conocida. Como comentaremos luego, muchos de los destinos del programa de electorado son en zonas más pequeñas, no las grandes ciudades que conocéis de películas o en los viajes turísticos. Y desde luego os suele abrir muchísimo la visión de lo que es vivir en Estados Unidos y, y bueno, tener la oportunidad también de ser lectores en una universidad, ¿no? Hola Victoria, ¿nos oyes? Sí, ahora sí. No sé qué ha pasado, Fenomenal. pero me he desconectado. Bueno, pues ya estamos todos aquí. Estaba simplemente destacándoles las cosas así a nivel personal que más suelen motivar a los lectores. O sea que cuando quieras. Perfecto. Sí, yo quería comentaros un poco lo que es el programa Fulbright. No sé si lo conocéis. Fulbright es un programa que existe desde el año 1946. Estamos celebrando los 75 años de existencia. Y es un programa de intercambio cultural, educativo y científico entre Estados Unidos y el resto del mundo. Siempre funciona en plan binacional. O sea, en nuestro caso es Estados Unidos con España, ¿vale? Y España con Estados Unidos. Mandamos a españoles a estudiar, investigar o enseñar en Estados Unidos y también recibimos a estadounidenses que quieren conocer a nuestro país. En este momento el programa funciona con más de 160 países en todo el mundo y unos 50 de ellos funciona a través de comisiones bilaterales, como la nuestra, como la Comisión Fulbright entre España y Estados Unidos. Los países que tienen comisiones son aquellos en los que el país, que no es Estados Unidos, en este caso España, también colabora muy activamente en el programa. De hecho, en el caso de España, la mayor parte de los fondos de los intercambios que estamos financiando provienen del gobierno de España, ¿vale? En nuestro caso, la comisión depende al 50% del gobierno de Estados Unidos, representado por la Embajada de Estados Unidos aquí en España, y por el gobierno de España, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ¿vale? Ambos países tienen, digamos, el mismo peso en las becas que nosotros concedemos. Esto dicho, Fulbright concede todo tipo de becas de posgrado. Una vez que habéis terminado el grado en España, podéis optar tanto a este programa de lectores, el que vamos a centrar ahora, como si queréis hacer un máster, un inicio de doctorado en Estados Unidos, investigación predoctoral, investigación postdoctoral, cuando hayáis terminado el doctorado, digamos que tenemos todo el abanico, ¿no? Pero siempre hay que recordar que Fulbright no es un programa de becas. Fulbright es un programa que busca mejorar el conocimiento de los otros pueblos, del otro país, en este caso de Estados Unidos, mejorar el entendimiento entre las naciones. La beca es siempre un medio para conseguir este fin, ¿vale? Aún así, nos hemos convertido a lo largo de los años en el programa de intercambio con más prestigio entre Estados Unidos y el resto del mundo. En Estados Unidos, si conseguís llegar allí, espero que sí, con una beca Fulbright, os daréis cuenta de que ser Fulbright abre muchísimas puertas, te facilita muchísimo las cosas, los contactos, porque es el buque insignia de los programas de intercambio y por lo tanto tiene un estatus especial, simplemente decir que eres Fulbrighter, ¿vale? Sara, pasa, por favor. Entonces, en concreto, el programa FLTA, o Foreign Language Teaching Assistance, es el programa de los lectores de cualquier idioma prácticamente en Estados Unidos, porque hay más de 50 países o incluso más de 50 idiomas que participan en este programa. El español, por supuesto, es uno de los más importantes, puesto que el español es uno de los idiomas más importantes, más influyentes del mundo en este momento, pero si conseguís la beca vais a coincidir allí con lectores de idiomas muchísimo más reducidos, como puede ser, pues no sé, el hindi, casi probablemente el swahili o el finés, ¿no? Y por supuesto, dentro de los de España, no solo hay lectores nativos de España, sino que también los hay de todos los países de Hispanoamérica.
Entre otras cosas porque en Estados Unidos sabéis que hay muchísimo tipo de español. Allí hay mucho hispanohablante, pero la gran mayoría son de países de Hispanoamérica, con lo cual, bueno, pues vas a coincidir también con lectores desde México hasta Chile, Argentina, de todas partes. Entonces, el programa básicamente está pensado para personas que quieran dedicar su carrera profesional, orientarse hacia la enseñanza de idiomas, o por lo menos hacia la educación, ¿vale? Y que a través de este programa pueden adquirir una experiencia profesional que les sería difícil en otro contexto, ¿no? Porque conseguir una experiencia a nivel universitario pues no es tan sencillo. Entonces, el programa va dirigido a este tipo de personas que además sienten una curiosidad cultural y social por Estados Unidos. El programa de lectores no elegís vosotros el destino, ¿sí? Nuestra agencia cooperadora en Estados Unidos, el Institute of International Education o IIE, tiene convenios con una serie, con muchas universidades y colleges en Estados Unidos, y entonces lo que se hace es un matching entre vuestros perfiles y las necesidades de las universidades. En cualquier caso, se trata siempre de universidades y colleges de reconocido prestigio que funcionan bien, llevamos muchos años trabajando con ellos y la experiencia de los lectores siempre es magnífica. No sé si conocéis la diferencia entre el college y la universidad. El college es digamos, la universidad que solo tiene estudios a nivel de grado, no ofrece estudios de posgrado, o sea, no ofrece la posibilidad de hacer másters o de hacer un inicio de doctorado allí, ¿vale? Entonces, estos muchas veces son colleges pequeñitos en ciudades que no son ni Nueva York, ni Chicago, ni Boston, pero precisamente eso es una gran ventaja porque todo el mundo puede ir a Nueva York o a California en algún momento de su vida. Y de hecho, mientras estáis allí como lectores, también podéis hacerlo. Pero sin embargo, estos sitios un poco más pequeños os dan la oportunidad de conocer lo que es la realidad de Estados Unidos de primera mano. Aparte de que al ser sitios más pequeños, se van a ocupar mucho más de vosotros. Lo que dicen todos los lectores que hemos tenido, dicen que al principio, hombre, pues el tema que a lo mejor acabar, pues no sé, en Iowa, pues les sonaba como un poco que se echaban para atrás, y luego los que han ido allí han dicho que realmente ha sido una de las mejores experiencias de su vida, porque es verdad que están muy pendientes de ellos, de que estén bien, de que saquen partido a la experiencia, y esto es muy, muy gratificante. Este año en concreto, esta plaza se convoca todos los años, ¿vale? Y este año en concreto vamos a convocar, pues, para el curso 2022-23 hay 11 plazas de lectores de español de España. Entonces, normalmente sois personas que habéis estudiado o una carrera relacionada con la educación o con las filologías, aunque también puede haber gente que ha estudiado otro tipo de carreras, puede ser historia, puede ser incluso matemáticas, pero que luego se ha dado cuenta que tiene un interés por la enseñanza y por los idiomas y que ha conseguido algo de formación en este campo, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis una formación académica, tenéis que terminar el grado, por supuesto. Si tenéis un grado en una carrera relacionada con la educación, con la enseñanza o con las filologías, con eso es suficiente. Si tenéis un grado que no tiene nada que ver con estos campos, sí que os pedimos que además tengáis una formación adicional relacionada con la enseñanza o con los idiomas, ¿vale? Puede ser un máster, puede ser que hayáis tenido experiencia dando clases. Eso sí, tiene que ser siempre dando clases regladas. O sea, la experiencia dando clases particulares pues no sirve, ¿vale? Entonces, vosotros obtenéis tanto la experiencia como profesores o como asistentes de profesor, luego veremos que hay una diferencia dependiendo de los colleges, universidades y de vuestro perfil. También obtenéis, por supuesto, la experiencia de vivir durante un curso académico en Estados Unidos y además vais a participar también como alumnos. Tenéis que cada semestre tenéis que coger 2 asignaturas. Una de ellas es completamente libre de elección, la otra tiene que estar relacionada con lo que llamamos los American Studies, que es súper amplio, sobre historia, literatura, educación de Estados Unidos. Hay muchísima variedad, ¿vale? Entonces, no, vuelvo un poquito atrás, Sara, todavía, ¿vale? Y entonces,
o sea, cogéis experiencia tanto como docentes como alumnos, podéis experimentar lo que es el aula universitaria en Estados Unidos. Aparte, los beneficios económicos vais a tener todo cubierto, ¿vale? Las universidades y los colleges, ellos ofrecen un paquete que suele incluir un estipendio mensual, aparte de alojamiento y la manutención. Esto, dependiendo de los sitios, son unas cantidades diferentes, pero en cualquier caso siempre es suficiente para vivir correctamente allí. Y luego, además, la Comisión Fulbright os ofrece una contribución adicional de $4.000 para ayudaros con el viaje, con la primera instalación, etcétera. La gran mayoría de los lectores que van a Estados Unidos no cuentan con esta financiación adicional. Es decir, ellos viven simplemente con lo que les ofrece la universidad y la institución de destino. O sea, que estos $4.000 son un más que aporta la comisión para que los lectores de España pues viváis mejor y vayáis con un poquito más de desahogo, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez que pasáis a ser lectores, pasáis a ser también Fulbrighters, con lo cual pasáis a formar parte de toda la comunidad Fulbright, que en este momento, digamos, en España son más de 5.000 antiguos alumnos y a nivel mundial son más de 160.000, con lo que esto supone de apoyo tanto a nivel logístico como social como profesional en el futuro. Y por supuesto os damos un diploma para que podáis, digamos, demostrar. En cuanto al compromiso Fulbright, el compromiso como FLPA, ¿qué supone? Vosotros vais a tener que dedicar un máximo de 20 horas semanales durante un curso académico a las labores que os encargue, normalmente es el Departamento de Español de la institución anfitriona, la institución que os haya elegido. Esto supone desempeñar multitud de funciones que dependen tanto de las necesidades de la institución como de vuestro perfil. O sea, hay gente que consigue la beca, que tienen ya una cierta experiencia, que han dado clases, que han sido profesores, ellos completamente profesores a cargo de un aula, y entonces, bueno, pues puede que sean elegidos por una institución que necesite o que les interese una persona que tenga esta capacidad de enfrentarse a un aula prácticamente ellos solos. Mientras que otros lectores vendrán con mucha menos experiencia, lo que quieren es precisamente ganar esta soltura en el aula, ¿no? Entonces, bueno, ellos probablemente o van a estar en aulas dando clases, pero con un profesor de apoyo, o van a dedicarse a ser monitores en laboratorios de idioma, a tutorizar grupos de conversación, llevar grupos de estudio. O sea, hay un montón de actividades diferentes, pero siempre se adaptan a las capacidades del lector. Hemos tenido todos los perfiles. Y luego, como os decía, también tenéis que matricularos, es obligatorio que os matriculéis como alumnos en 2 asignaturas por semestre, ¿sí? Puede ser como oyente o puede ser para conseguir créditos. Como os comentaba antes, muchas de las instituciones son colleges, o sea que no ofrecen estudios de posgrado, con lo cual vosotros ya tenéis un grado, a lo mejor no os interesa conseguir créditos, preferís ir como oyentes simplemente, ¿vale? Para participar de esta experiencia, pero no tener que examinaros o conseguir sacar la asignatura, ¿vale? Y luego es muy importante que dentro también del programa Fulbright nosotros organizamos una serie de seminarios y actividades a lo largo del año. Estamos en pandemia, creo que lo sabemos todos, pero todos confiamos que para 2022-23, que es para cuando vosotros iréis a Estados Unidos, la cosa esté muchísimo mejor. Entonces, si todo va bien, se organiza, aparte de una orientación presalida que organizamos nosotros en España, y en la que conocéis a todos los becarios Fulbright de todos los diferentes programas españoles que van a Estados Unidos con vosotros, que son unas 60, 70 personas, ¿vale? Lo cual también os da una red de apoyo muy importante. Y desde el programa Fulbright en Estados Unidos se organiza una reunión nada más llegar, o sea, antes de ir a vuestra institución de destino, pasáis por otra localidad en la que se reúnen a lo mejor 250, 300 Fulbright Teaching Assistants de todo el mundo, donde pasáis 3 o 4 días que os dan una serie de informaciones sobre lo que os vais a encontrar, lo que os enseñan en Estados Unidos, recursos en el aula, etcétera, etcétera, aparte de hacer turismo y de actividades sociales para que conozcáis al resto de becarios. Y luego también, a mitad de curso, en diciembre, se organiza en Washington, D.C., una reunión de todos los lectores de todo el mundo para otra vez, durante 3 o 4 días, hacer una serie de actividades que la verdad es que todo el mundo, todos los que dan, comentan que es una pasada,
que realmente les ayuda a recargar pilas, a darse cuenta de que se está acabando el año porque pasa corriendo el curso y bueno, le sacan muchísima beneficio. ¿Quién puede solicitar la beca? A ver, es fundamental que tengáis la nacionalidad española porque Fulbright es un programa binacional, ¿vale? Entre España y Estados Unidos. Solo podemos mandar a Estados Unidos personas que tengan la nacionalidad española. También es necesario que tengáis terminado el grado, la titulación superior, entre junio de 2015 y octubre de 2021, ¿vale? Si habéis terminado la carrera antes de junio de 2015, lo vais a terminar después de octubre de 2021, no podéis solicitar la beca este año. Y es importante que si vuestra carrera, vuestro grado, no es específicamente de idiomas o de enseñanza, tengáis una formación acreditada adicional en enseñanza de idiomas o en educación o experiencia en este campo. También es fundamental que tengáis un buen nivel de inglés. Aunque no vayáis a hacer un máster, un doctorado, vais a estar en contacto con los chicos y con los profesores de la institución de destino y necesitáis tener un buen nivel de inglés, ¿vale? Tanto aquí como en la convocatoria, que luego va a ver Sara con más detalle, tenéis los exámenes que se aceptan con los niveles mínimos que tenéis que conseguir y la fecha máxima de validez, ¿vale? Tienen que ser posteriores al 15 de octubre de 2019. Si tenéis uno de estos exámenes, el TOEFL, IELTS, el Duolingo, pero es anterior al 15 de octubre de 2019, no es válido, ¿vale? Tendréis que volver a hacer. En cuanto a vuestras características, a ver, es un programa en el que os vais a integrar en el campus, en la vida escolar, universitaria de una universidad de Estados Unidos. Es que tener una cierta flexibilidad y capacidad de adaptación. O sea, vosotros vais a estar allí en 9 o 10 meses, no vais a cambiar vosotros las cosas. Sois vosotros los que tenéis que adaptaros a lo que hay allí, ¿no? Pero bueno, sois gente joven, gente con ganas y seguro que lo vais a hacer magníficamente bien. Precisamente por este tema de que se busca que os adaptéis y que os integréis en la comunidad universitaria de vuestra institución, se pide en este programa que no vayáis acompañados, no se puede ir con familiares acompañantes, novios, cónyuges, no se puede ir. Y tampoco se pueden llevar mascotas, que es un tema que últimamente nos preguntan bastante, porque como es la institución la que os ofrece el alojamiento, muchas veces no tienen los recursos ni las instalaciones necesarias para aceptar mascotas, ¿vale? En cuanto al proceso de solicitud y selección, ¿vale? La solicitud está abierta en este momento y seguirá abierta hasta el jueves 14 de octubre de 2021. ¿Sí? Esto es fundamental que lo tengáis en cuenta. A las 12 de la noche, hora española, hora peninsular española, del jueves 14 de octubre, se cierra la solicitud electrónica. Si no la habéis terminado, si no la habéis presentado, ya no podéis acceder a esta convocatoria. ¿Vale? Sin embargo, si habéis completado la solicitud electrónica, ¿vale? Tenéis 10 días más hasta el 25 de octubre, que es un lunes, para presentar la documentación de apoyo. O sea, no la solicitud en sí misma, la solicitud tiene que estar completa, el proyecto tiene que estar completo, ¿vale? Pero luego lo que son los exámenes de inglés, las cartas de referencia, esto tenéis hasta el 25 del 10 para presentarlas. Una vez que tenemos que se han cerrado estas fechas, nosotros hacemos una revisión en la comisión, comprobamos los que cumplen normas, las solicitudes que cumplen normas, las solicitudes que tienen un proyecto trabajado, ahora os va a hablar Sara de esto, ¿vale? Y se hace una preselección y se os informa a todos los candidatos que habéis presentado la solicitud de si habéis pasado la primera fase o no habéis pasado la primera fase, y los que sí que la habéis pasado se os convocará una entrevista personal con un comité de selección independiente, normalmente está formado por antiguos lectores, que probablemente este año, muy probablemente sea todavía virtual a través de Zoom, ¿vale? Sobre mediados de noviembre. Ya os avisaríamos por lo menos una semana de antelación para que pudierais organizaros. Y luego ya una vez hechas entrevistas de selección, pues normalmente un par de semanas, una semana después más o menos, os comunicaríamos la concesión de la beca a los candidatos seleccionados, a los suplentes, también comunicaríamos a los que no han quedado seleccionados a finales de noviembre. Y a partir de ahí ya empezaríamos a trabajar con vosotros en la solicitud para enviar a Estados Unidos,
y tendremos una reunión para explicaros cómo funciona todo el tema a partir de ese momento, ¿vale? La entrevista es tanto en español como en inglés, ¿vale? En los dos idiomas. Y hasta aquí yo. Le cedo la palabra a Sara, que os va a contar más en concreto el proceso de solicitud. Bueno, ahora tenéis todos ya los dientes muy largos, con muchas ganas de solicitar esta beca. Entonces yo os voy a llevar a, bueno, el punto de origen. No sé cuántos de vosotros habéis podido ya mirar el proceso, la solicitud en sí, pero bueno, avisaros que el punto de origen de todo y todo el home, de todos los recursos que tenemos disponibles para vosotros están en nuestra página web, que espero a estas alturas ya sepáis, que es fulbright.es. Aquí veréis que, entre otros recursos, bueno, tenéis en la primera página de llegada, en la home, tenéis todas las convocatorias de las becas que están abiertas y entre ellas pues la de lectores, ¿no? Entonces podéis acceder, como veis ahí, la tenéis destacada. Podríais pinchar ahí y llegar a la solicitud. Ahora vamos a la solicitud. Pero quiero destacaros otros puntos que os pueden resultar útiles dentro de la primera página de nuestra web, ¿no? Aparte de acceder a convocatorias abiertas, etcétera, veis arriba todos los enlaces a nuestras redes sociales. Esto me parece muy útil porque muy a menudo compartimos vivencias, perfiles de becarios nuestros de distintos programas para que, bueno, de alguna manera solicitantes, como podéis ser vosotros, se imaginen, visualicen un poco en qué consiste la experiencia y os recomiendo que lo hagáis. También tenemos canal en YouTube, entonces, bueno, si os queréis centrar en conocer cómo son los lectores de otros años o qué les ha llamado más la atención, os recomiendo que lo visitéis. También tenemos un blog al que se puede acceder desde esta primera página, donde algunos de nuestros becarios pues, han escrito textos un poquito más largos, han compartido incluso fotos de experiencias personales durante el tiempo que han estado ahí, tanto durante el tiempo que han sido lectores, como alguna experiencia como las que comentaba Victoria, pues a lo mejor de irse a través de la IAI a pasar una semana en la ONU como traductor. Bueno, hay un montón de actividades en paralelo como de enriquecimiento que también nos pueden llamar mucho la atención y que os pueden además aportar una formación añadida a futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo os invitaría a que explorarais bien nuestra web porque os puede dar muchas ideas, ¿no? Una vez estáis aquí, pues como decíamos, pincharíais en ese cuadradito de abajo izquierda que nos llevaría a la convocatoria en sí, donde podéis acceder a la página de la convocatoria en concreto, los objetivos, los requisitos que vais a necesitar completar. También ponemos la convocatoria en completo para que podáis ver todos los detalles y otra serie de documentos anejos, incluso una sesión como la de hoy también la podemos colgar ahí para que vosotros la reviséis y si en caso, bueno, a la hora de preparar la solicitud queréis incorporar algo de la información que hemos comentado hoy, pues podéis consultarlo de nuevo. También hay un documento muy útil que se llama Preguntas Frecuentes, que como bien indican, pues son preguntas de alta frecuencia que nos suelen llegar de nuestros solicitantes, ¿de acuerdo? Antes de nada, si tenéis una duda, echadle un vistazo porque es muy posible que vuestra pregunta esté contemplada dentro de este vademecum de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí revisadlo bien, yo creo que es bastante explicativo, pues un poco algunos de los grandes requisitos ya los acaba de comentar Victoria, y sobre todo lo más importante es en el rectángulo este inferior que podéis directamente pinchar y empezar a armar vuestra solicitud. Vuestra solicitud se puede trabajar en sesiones. De hecho, os recomiendo que, aunque seáis la persona más segura de sí misma del mundo, lo hagáis así, que a lo mejor empecéis a completarlo y en unos días siguientes volváis a revisarlo, etcétera, y no hay ningún problema. También, reitero lo que ha dicho Victoria, el día 14 de octubre a las 12 en punto de la noche la convocatoria se cierra.
Entonces, haced el favor, porque luego vienen las lágrimas y las súplicas de gente que pasa cualquier cosa y está a punto de mandar la solicitud y se queda sin internet o cualquier cosa por el estilo. Y es que no hay nada que podamos hacer porque están programadas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que teniendo la posibilidad de trabajar sesión por sesión, irla completando, no tenéis que meteros un empacho de rellenarlo un día, que lo hagáis y que os marquéis bien el calendario, no solamente la fecha de cierre, sino también un margen de un día o dos para no estar vendidos en el último momento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, accederíais a la solicitud electrónica desde aquí. Y bueno, yo quiero destacaros las 3 partes que a mí me parecen más importantes de la solicitud. Obviamente la solicitud pues, va a tener lugar para que incluyáis pues, vuestros datos de contacto y personales, etc. Una parte muy importante es aquella de la que habla Victoria, que es la prueba de inglés. La prueba de inglés lo que establece es que vosotros tenéis, a través de que tenéis una competencia básica del idioma, pues porque queremos que encajéis bien en el entorno en el que vais a estar, que tengáis una buena vía de comunicación con alumnos, con compañeros, con administradores del centro al que vayáis, y que no sea un peso para vosotros entender o manejaros bien. Queremos que eso se dé por hecho y que estoy segura que vais a mejorar vuestro nivel de inglés porque vais a estar inmersos en un entorno de habla inglesa, pero que no sea un hándicap a la hora de incorporaros a la vida allí, ¿no? Entonces, la prueba de inglés, como ha dicho Victoria, esto lo podéis revisar y por favor hacedlo en la página de los requisitos, pues podéis acreditarlo mediante un número de exámenes oficiales. El TOEFL, el IELTS y el Duolingo, ¿de acuerdo? Como decía Victoria, todos los exámenes que se han realizado antes del 15 de octubre del 2019 no son válidos, han caducado, porque estos son exámenes que tienen una validez de 2 años. Nosotros esta fecha la planteamos desde el día siguiente en el que acaba la convocatoria, es decir, si cierra el 14 de octubre, el 15 de octubre de hace 2 años sería la fecha límite de entrega de estos exámenes, ¿de acuerdo? Podéis disfrutar, como ha comentado Victoria, de un plazo de 10 días, en el caso de que ahora estéis haciendo estos exámenes y haya pues unos días de espera para recibir las notas, por ejemplo, podéis hacer uso de esos 10 días naturales siempre y cuando hayáis enviado la solicitud a tiempo. Si no habéis enviado la solicitud antes del final del 14 de octubre, no contáis dentro de la lista de precandidatos, digamos. Entonces, haced eso, por favor, que tenéis tiempo para aportar otros datos, la prueba de inglés entre ellos. Algunos de vosotros veréis que como esto es un programa que, bueno, pues que en realidad plantea vuestra salida hacia Estados Unidos dentro de un año, si en el proceso estos exámenes caducaran y fueran necesarios actualizarlos, nosotros os ayudaríamos a hacer un TOEFL más adelante una vez ya estéis seleccionados para tener todas las pruebas de inglés en vigor, ¿de acuerdo? Otra parte súper importante de vuestra solicitud es el proyecto. Y aquí de verdad os invito a que os toméis mucho tiempo en pensarlo y en hacer una buena redacción. Es muy importante que en vuestro proyecto se transmita vuestra motivación y vuestro factor diferencial. Es decir, ¿qué os hace a vosotros distintos a los demás candidatos? Imaginaros, nosotros todavía no tenemos la suerte de conoceros, os vamos a conocer sobre papel, entonces transmitidnos de la mejor manera posible cómo sois y por qué vosotros sois ese candidato o candidata perfecta y por qué vuestra experiencia pasada, vuestra visión de futuro, vuestra enseñanza, vuestras experiencias personales o una combinación de todas estas cosas os hacen un candidato perfecto para un proyecto como este, que por un lado lleva
un componente de enseñanza, ¿no? Y de motivación hacia otros, pero también lleva este factor de curiosidad que decía Victoria, por adentraros y conocer pues, todas las esquinas de un país que muchos conocemos pues, porque lo vemos en el cine, simplemente, y porque a vosotros os va a hacer mejores y más grandes esta experiencia. Entonces, redactarlo con mucho cariño porque esto es nuestra forma de conoceros, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenéis que aportar unas cartas de referencia. Estas cartas de referencia también, al igual que las pruebas de inglés, es una parte de la solicitud que podéis tomar esos 10 días más para que nosotros las recibamos. Las cartas de referencia obviamente no las escribís vosotros, sino recomendantes que vosotros elijáis. Entonces, entendemos que hay veces que la gente no puede funcionar dentro de ese plazo y les queremos dar un poco de margen para que, que nos transmitan lo que piensan de vosotros. Os explico. Cuando vosotros entráis en la solicitud, para que vosotros nominaréis a vuestros recomendantes, es decir, no tenéis que escribir a vuestro profesor X y decirle, oye, ¿me puedes escribir una carta de recomendación? No, porque nosotros lo que queremos es que nos llegue a nosotros de una forma confidencial esa información y nos transmitan su feedback sobre vosotros directamente, sin que tenga que pasar por nadie más. Ahora, dicho esto, es muy importante, yo os recomiendo que aviséis a estas personas que les vais a asignar como recomendantes, que vais a pedir una beca que supone esto y lo otro para vosotros y por qué lo queréis hacer. Meterles un poco en situación y decirles que vais a completar una solicitud y al hacerlo que vais a meter su mail. En realidad solo necesitamos que en la solicitud metáis el nombre y el email de esta persona para que nosotros directamente les enviemos un formulario de opinión, una especie de guión sobre esta carta de recomendación para que den feedback sobre vosotros. Es decir, no pasa por vosotros, pero de nuevo recomiendo que antes de que vuestro profesor o quien sea el recomendante reciba la solicitud, una petición de una carta de recomendación, pues os hayáis puesto en contacto con él o con ella de antemano para que no les pille de sorpresa. A la hora de elegir las cartas de referencia, es muy importante, estas cartas pueden estar en español, pueden estar en inglés en función de quién sea la persona. Nosotros obviamente tenemos capacidad de traducir estas cartas de referencia y entenderlas en cualquiera de los dos idiomas. O sea, esto no puede ser un hándicap para que esa persona se exprese con claridad y con detalle sobre lo que es importante, es decir, vosotros. No queremos una persona que habla un inglés regular escribiendo una carta en inglés que no podemos entender. Eso no sirve para nada, en realidad. Lo que queremos es que esa persona dé un feedback que se entienda y sobre todo que se entienda que os conocen bien. Muchas veces nos llegan cartas de recomendación donde la persona es, pues no sé, muy reconocida o tiene una cierta categoría en la enseñanza o un cargo muy alto y parece que esto nos va a dar más puntos a la hora de la recomendación y lo que realmente es más importante es que elijáis a una persona de vuestro entorno profesional y de vuestro entorno académico que os conozca muy bien y que sea capaz de transmitirnos vuestras mejores cualidades. Serio, seria, involucrado, solidario, factores que realmente nos hablen muy bien de vosotros y nos ayuden a armarnos una idea de quiénes sois, cuando en realidad pues hasta ahora no nos conocemos. Entonces, pensad bien en quién puede ser una buena persona para que hable de vosotros, ¿de acuerdo? Es otra parte de esta solicitud a la que le damos mucha importancia. Por lo demás, bueno, como una solicitud bastante estándar, pues tendréis que introducir vuestros datos personales, como os decía, podéis poner una fotografía de tamaño carnet, pasaporte, etcétera, y tendréis que incluir pues vuestra documentación oficial, el DNI, yo diría, y pasaporte si lo tenéis, esa fotografía, incluir vuestro expediente académico,
como hemos comentado también antes, soléis venir los solicitantes de distintos perfiles, algunos sois traductores, otros os dedicáis a la enseñanza, a la filología, al turismo, hemos visto distintos perfiles, entonces tenéis que incluir vuestro expediente académico para saber de qué background venís vosotros, ¿vale? Como decíamos, aquí estamos contemplando aquellos que ya habéis conseguido vuestro grado. Entonces, si lo tenéis, pues lo tenéis que aportar. Y si sois de las pocas personas que a lo mejor estáis pidiendo un justificante porque aún habéis pagado una tasa, lo habéis solicitado, pero no lo tenéis en vuestra mano, pues también lo tenéis que aportar, porque si es un documento oficial donde en efecto se entiende que este título existe, aunque no lo tengáis en mano, podríamos justificar la ausencia del título sin problema, ¿de acuerdo? Como decíamos, tenéis esos resultados del examen de inglés y las cartas de referencia. Si alguno de vosotros además tenéis una formación ampliada como profesores, tanto de enseñanza de español como idioma secundario o distintos tipos de enseñanza, digamos, como español como idioma extranjero, como, bueno, particularidades, pero que de alguna manera expliquen que tenéis una especialización en enseñanza, podéis aportarlo también, que también nos gustará saber que tenéis pues esa formación añadida. Bueno, entonces ahora contaros una cosa muy importante dentro de este programa, es que por la naturaleza de cómo se desarrolla, digamos, el encuentro entre los candidatos ya elegidos y los centros que buscan lectores, es un proceso de buscar un encaje perfecto entre lo que vosotros podéis aportar y lo que la institución requiere para hacer la educación de sus estudiantes a través de tener un profesor nativo mucho mejor. Por tanto, el proceso es una carrera a medio largo plazo y esto es algo que tenéis que ser conscientes, porque vuestra solicitud de este año, como sabéis, en realidad tendrá resultados para finales de agosto o septiembre del año que viene, que es cuando empieza el siguiente curso universitario. Entonces, es muy importante que, como decía Victoria, seáis personas a nivel personal flexibles y que podáis gestionar, pues eso, un periodo bastante distendido donde, como veis aquí, aparte de ser elegido, os ayudaremos a preparar vuestro mejor expediente de candidatos, porque, como decíamos, tiene que haber un buen encaje entre vosotros y esas universidades, y os ayudaremos a que seáis sobre papel lo mejor de lo que podáis ser y a transmitir vuestros valores pues, lo mejor posible. Porque después de esto, al compartir vuestros expedientes, habrá un proceso como de preencaje, de preselección, juntando a candidatos y a instituciones que se compartirá con vosotros para que hagáis un ranking. Esto queda mucho tiempo para esto y os iremos informando puntualmente de cada uno de estos pasos para que sepáis en qué fase estáis. ¿De acuerdo? Y después de este primer filtrado, digamos, de este primer encaje, los candidatos reciben una oferta de este centro donde por fin, esto suele ser, ahora veremos el calendario, pero suele ser como la primavera siguiente, veréis cuál es ese sitio que os ha elegido a vosotros, le echaréis un vistazo, podréis comprobar en qué consiste vuestro alojamiento, si, como decía Victoria, vais a ser el profesor primario, vais a llevar un lab oral o si vais a ser el asistente del profesor y os vais a ocupar de también talleres culturales en español. Bueno, se pueden dar en distintas variantes. Y entonces, bueno, empezáis a ver en qué consiste de forma mucho más detallada. Cuál es vuestra mensualidad que recibiréis de parte del centro, cuándo empieza el programa, etcétera, todos los detalles. Y entonces vosotros en ese momento tendréis que, espero, aceptar esa oferta y entonces con eso en marcha pues ya nos pondríamos a documentaros
tendríamos una orientación antes de vuestra salida. Lamentablemente con el tema del COVID nos hemos tenido que pasar a la modalidad online, pero ojalá el verano que viene pues nos podamos conocer y hacer esta orientación, si no presencial, por lo menos en formato híbrido. Pero para que quedéis tranquilos que antes de este gran viaje y de pasar fuera 9 meses, os informamos de todo, incluso os presentamos a lectores que acaban de regresar para que les fundáis a ellos también a preguntas que os puedan interesar sobre su experiencia y bueno, haríamos toda vuestra documentación, incluso nos encargaríamos de llevaros hasta la puerta de la embajada a pedir vuestro visado. O sea que todos estos procesos que parecen muy complejos, hacemos todo lo posible para que sean más amenos y os vayamos explicando en qué consiste cada fase, cuándo empieza y para cuándo tenemos que tenerlo todo listo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí a lo que me refería es que aquí tenéis unas fechas orientativas, esta presentación la vais a poder consultar a través del vídeo, por si queréis o queréis hacer una foto, digamos, no son fechas súper definidas, pero más o menos esto suele ser la evolución estándar del programa. Pues ahora empezaríamos con la convocatoria y tendríamos una primera gran fase que es ayudaros a presentaros también, una vez seáis seleccionados, presentaros a las universidades, presentaros al programa, preparar vuestros expedientes, pues actualizar exámenes de inglés si fuera necesario, etcétera, y ver con cuáles son aquellas con las que más encajáis. Y luego aparece la oferta, que es ese punto de inflexión, porque entonces ya tenéis un destino al que ir, lo revisaríais, aceptaríais y empezaríamos pues, con toda la preparación logística para vuestro viaje. Llegaríais quizás un pelín antes del comienzo del curso para que la propia universidad también os oriente sobre cómo plantean ellos la educación, sobre su currículo, conocer bien al departamento de lenguas extranjeras o de lenguas europeas o modernas o como se llame en cada destino, para que estéis listos para empezar en activo pues, cuando empiece el curso, ¿no? Y luego hay una primera fase que suele ser hasta diciembre, donde después hay lo que se llama Mid-Year Conference, que comentaba Victoria, donde os encontráis todos los lectores, es muy emocionante. Esperemos también que sea en persona este año porque os dais cuenta que sois parte de un programa súper variado, os dais cuenta de que sois eso, pues como unas fuerzas vivas internacionales porque coincidís todos los lectores del mundo que están a la vez enseñando en Estados Unidos y es muy chulo y compartís además muchos recursos de enseñanza, incluso de preparación para cuando todo se acabe y tengáis que volver y que quedáis muy en contacto, os dais cuenta de que de alguna manera vuestro Fulbright puede continuarse en el tiempo a través de tener una buena relación con vuestros nuevos compañeros de la comunidad Fulbright, ¿de acuerdo? Y básicamente luego tendríais esa segunda parte de la estancia que es hasta el fin de curso, que suele pasar volando y donde bueno, suele acabar a final de curso, que suele ser en el mes de mayo, dependiendo de cada institución, y después regresaríais a empezar una nueva vida después de todo esto. Entonces, bueno, como veis, es un proceso pues, que lleva casi un año de antelación y lo bueno es que os iremos acompañando por todo el camino en todo lo que es necesario y dándoos indicios, ayudándoos siempre de vuestro lado para que le saquéis el mayor rendimiento. Y bueno, básicamente eso es la parte más descriptiva de la presentación de hoy. No sé, Victoria, si te parece, podemos abrir a preguntas que cada uno tendréis, quizás pues vuestras dudas, a ver si os podemos echar una mano en resolverlas. Preguntas en el chat. Y una manita. Jorge pregunta si se debe la acreditación en nivel de inglés CERTACLES. No, las únicas que valen son las que aparecen en la convocatoria. El TOEFL, tanto el IBT, el Internet Based Test, como esta nueva modalidad que han sacado ahora,
del Home Edition me parece que se llama, ¿no? sí, bueno, el Home Edition, por supuesto, pero acaba de sacar TOEFL también una nueva versión Sí, que se llama Essentials, que también valdría, exacto. ¿vale? O el IELTS, que es el del British Council, o el Duolingo, porque son los 3 exámenes que normalmente aceptan las universidades de Estados Unidos, ¿vale? Nosotros ahí nos plegamos, nos acomodamos a lo que aceptan ellos. Solo se aceptan estos 3 exámenes. Ana pregunta sobre el proyecto y se debe redactar en español o en inglés, en ambos idiomas. Ana, si ves la convocatoria, está puesto claramente que tiene que ser en ambos idiomas, ¿vale? Para que queremos ver vuestra capacidad de redacción y de expresión y de transmitir vuestro proyecto tanto en inglés como en español. También en la convocatoria verás que tiene exactamente la longitud que debe tener el proyecto. A ver, es una cosa aproximada, ¿vale? No vamos a estar contando las palabras, pero sí que es verdad que, hombre, que si vas a hacer un proyecto que sea un solo párrafo, pues tienes pocas posibilidades de conseguir la beca, porque se busca que tengáis, o sea, que os hayáis molestado realmente de hacer un proyecto y, como decía Sara, sepa transmitir vuestro interés y vuestras capacidades, ¿vale? Entonces son eso, unos 350, 400 palabras en cada idioma. A ver, Alberto Caparrós pregunta, me gustaría hacer algunas preguntas. Mi formación original es en musicología. Obtuve el título oficial en enero del 16. Tengo experiencia oficial en L en academias de mi ciudad donde he trabajado este verano. Mi problema es, tengo la acreditación de que he concluido los 5 módulos de mi máster de español como lengua extranjera en la Universidad de Málaga, pero no recibiremos el justificante de pago hasta diciembre. ¿Puedo utilizar este justificante emitido por la directora del programa como justificante de haber superado el máster de L? A ver, aquí yo te aconsejaría, Alberto, que presentes tu acreditación de grado, digamos, que tienes, porque así cumples de alguna forma con lo que es lo mínimo exigido y más adelante, si fueras seleccionado, podrías aportar el justificante de este que no te entregan hasta diciembre y que podríamos incluir en la preparación de ese expediente cara a presentarte a las universidades estadounidenses. Pero luego, es importante que en el momento de la solicitud menciones que estás realizando ese sí. máster, ¿vale? No te vamos a pedir el justificante oficial del título, pero sí que es importante que sepamos que estás terminándolo. Sí, es importante que estás en procesos y que lo vas a terminarte aquí a que te marches, porque luego dices en otra pregunta que tiene ciertos estudios de posgrado, pero no he recibido el título ni prevé obtenerlo. Bueno, en principio esto no tendría mucho valor para tu solicitud, yo creo, a no ser que quieras destacar una clase en concreto, pues que te ha cambiado la vida o ha cambiado tu forma de hacer las cosas y quieres incorporarlo en tu discurso de presentación de alguna manera. Si no, pues no trasciende mucho. Por curiosidad, ¿cuál suele ser la ratio de competitividad para las plazas de enseñanza en español? ¿Cuántos candidatos se suelen presentar en promedio por plaza? Bueno, depende del año, en realidad. Afortunadamente, porque luego como hay algún cambio en los planes que podemos tener en un año, también reservamos algunos candidatos suplentes. De hecho, cada año, por si acaso fuera necesario, porque alguien pues, no pueda marcharse o algo así. No te sé decir cuál es el ratio, la verdad, porque ya te digo, es un poquito distinto. Varía, pero podemos decirte que aproximadamente recibimos unas 80, 90 solicitudes cada año. Como hay 11 plazas, pues aproximadamente unas 8. Lo que pasa es que luego hay gente que realmente la solicitud no la ha trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, pues el ratio, digamos, de candidatos competitivos baja.
Luego hay A alguien ver, que dice, Javier, dice sobre la acreditación de idiomas. En el documento de preguntas frecuentes se establece, se dice, en el caso de graduados de estudios ingleses es necesario aportar un certificado de la universidad donde conste que el nivel de inglés de los titulados del grado es equivalente al indicado en la convocatoria. ¿Quiere decir que no necesitaríamos hacer un examen si tenemos el grado en estudios ingleses? ¿Qué tipo de certificado tendríamos que solicitar a la universidad? a ver, es que en nuestra experiencia en los últimos años vemos que hay muchas universidades que cuando se tiene el título de filología inglesa o estudios ingleses, la propia universidad emite un certificado diciendo que se tiene el grado, ellos certifican que se tiene un nivel equivalente a tanto, ¿vale? A un B2 o a un C1 o a un TOEFL de lo que sea. Entonces lo que necesitamos es un certificado expedido por tu universidad en la que has terminado el grado de estudios ingleses, en el que diga que tu nivel, que ellos certifican que tu nivel de inglés es equivalente al TOEFL de 90 o al, ¿vale? O al IELTS de 6,5, lo que estemos pidiendo en la convocatoria. Que sea, que diga que tienes ese nivel de inglés. Entonces, si la universidad lo certifica, pues nosotros lo creemos, ¿vale? Pero tiene que ser eso, que diga específicamente que cumple con el nivel que especifica la convocatoria. Las entrevistas personales, sean de manera presencial o de manera online, pues muy probablemente sean online, ¿vale? No está decidido al 100%, pero tal como están las cosas, que todavía pues el tema de la movilidad está un poco restringida, las reuniones en sitios cerrados son un poco complicadas, lo más probable es que sean online a través de Zoom. Vale. Butania pregunta si es posible presentar para la convocatoria el nivel B2 de inglés de Cambridge, o sea, con un IELTS, entiendo. Y luego si somos seleccionados, vale, el nivel B2 de inglés de Cambridge y luego si somos seleccionados presentar el IELTS o el TOEFL. Lo preguntaba porque tenía previsto presentarme en esas fechas. Hola, Muchas gracias. Beutania, supongo que eres Sí, Beutania, la que estuviste en los Summer Institutes. Si es así, me alegro de tenerte otra vez por aquí. A ver, mira, no puedes presentar el nivel B2 de Cambridge, ¿vale? El problema de los exámenes de Cambridge es que tienen unas equivalencias muy amplias. Entonces, nos hemos encontrado con que era un problema aceptarlos. Si no lo tienes, te aconsejaríamos que hicieras el Duolingo. Duolingo. Duolingo es un examen muy fácil de realizar porque lo haces en tu casa, desde cualquier ordenador. Es muy vamos, tarda 1 hora y pico, 2 horas, ¿vale? Pero tienes los resultados en un máximo de 48 horas y es muchísimo más económico que el IELTS o el TOEFL. Sale por 40 y pico euros cuando el IELTS o el TOEFL sale por casi 200. ¿Vale? Entonces te aconsejaríamos en este caso que hicieras el Duolingo. El Duolingo además tiene unos plazos de corrección de notas bastante cortitos. Me parece que son como 48 horas, si no recuerdo mal. Y francamente, por lo que hemos visto, o sea, la preparación para este examen es más sencillo. A mí me parece personalmente que tanto el TOEFL como el IELTS son exámenes que hay que conocer más en profundidad para sacar buena nota, digamos, y el Duolingo me parece más intuitivo para sacar esa nota, ¿de acuerdo? Y es bastante económico. Entonces, bueno, para aquellos que no hayáis hecho ninguna de estas pruebas aún, como dice Victoria, es muy recomendable que le echéis un vistazo al Duolingo. Cristina dice que ha leído que se necesita un visado de estudiante. Pues no es correcto. En realidad, el visado que obtenéis, tanto vosotros como otros Fulbrighters, es un J1, que es un visado un tanto especial porque está comprendido dentro de este programa de intercambio de política de diplomacia pública al que pertenece también Fulbright, ¿no? Entonces, no es un estudiante, no es un visado de estudiante, es un visado J, que es otra categoría, ¿de acuerdo? Exchange Visitor.
Un exchange visitor, sí, un intercambio. Y Y luego no, dices, ¿significa eso que vamos a firmar un contrato parecido al de prácticas universitarias? Bueno, vosotros vais a recibir una oferta de la universidad donde se establecen los detalles importantes de tanto vuestras tareas, vuestras obligaciones, que os aporta en contraparte esa universidad. No sé si es un contrato parecido a prácticas universitarias, es aceptar una oferta con todos los detalles ahí reflejados. Por otro lado, para acreditaros se emite un documento que es un documento de beca, donde si firmáis también se establece con la Comisión Fulbright en España, donde se establecen las fechas en las que se va a desarrollar vuestro programa, el destino al que vais a ir y también ese suplemento del que hablaba Victoria, que es esa ayuda añadida que ofrece la Comisión de España, que se entiende como un suplemento, una bolsa de viaje, ¿de acuerdo? o sea, hay un compromiso con la Sí, universidad, claro. ¿no? Pero no existe un contrato como tal desde el punto de vista de que no tiene efectos ni legales, ni jurídicos, ni contractuales, ni laborales en España, ¿vale? Y al hilo de esto del visado, veo que también en la sección de preguntas y respuestas nos preguntan si, dice, he visto la convocatoria que se nos concede un visado J1 que nos obligaría a regresar a España durante 2 años hasta terminar el electorado. Si consigues un trabajo, por ejemplo, en la misma institución, ¿sería posible quedarse en Estados Unidos a través de otro visado? No, no es posible. A ver, el Fulbright, como decimos, lo que busca es el intercambio cultural, es que conozcáis la otra cultura, que os forméis allí y es dinero público. Fulbright es dinero público, los dos gobiernos. Entonces se busca que esa mejora redunde tanto en vuestro beneficio como en beneficio de España, que os está financiando, ¿vale? Entonces, una vez que se termina la estancia en Estados Unidos, es imprescindible regresar a España al menos durante 2 años. Esto es así, ya más en concreto en el tema de FLTA, el programa de FLTA, todavía más, porque la convocatoria especifica exactamente que hay que regresar, que no se puede permanecer en Estados Unidos una determinada la beca. En el artículo 4, duración de la beca, lo especifica. ¿Vale? Andrea dice, bueno, entonces el C2 Proficiency de Cambridge nos sirve para acreditar el nivel de inglés, aunque sea temporalmente, y un certificado de la universidad si se ha cursado estudios ingleses o traducción e interpretación con especialidad de inglés. Sí, sí, es correcto. Y es cierto que ese certificado que emita tu universidad, pues tú tiene que estar emitido por ellos, pero en efecto es representativo de tu nivel de inglés, porque más adelante vas a tener que hacer un TOEFL en preparación. Esto será cuando ya estés seleccionado y te iremos guiando nosotros para acreditar ese nivel de inglés. ¿De acuerdo? Luego... Que los certificados de Cambridge, el tema que tienen es que no tienen caducidad. Entonces, si aceptamos un certificado de Cambridge, tendríamos que aceptarlo de cualquier fecha. Y no nos es posible, tiene que ser de los últimos años, ¿vale? Luego Ana pregunta, cuando ponemos los emails a nuestros recomendantes, ¿les llega el email de manera automática o tarda algún tiempo? Es para poder avisarles ya que tienen disponible ese formulario. Tal. Hay un envío que haces cuando estás metiendo sus datos y sus mails, por lo tanto de alguna forma lo lanzas tú desde el formulario. Ponte en contacto con ellos de antemano si estás pensando en hacerlo, para que ellos también tengan tiempo de saber en qué consiste Fulbright o por qué puede ser una buena candidata, etcétera, y que ellos se organicen también para escribir esa carta. Yo creo que deberías avisarles con tiempo y en principio les llegará por mail a ellos directamente cuando tú lo indiques, ¿de acuerdo? Realmente es cuando tú le des a enviar la solicitud electrónica, o sea, cuando hayas completado y la envíes, es cuando sale este email automático. Mientras tú estés trabajando en ella, ¿vale? Aunque hayas metido ahí los datos, no va a salir el correo. Precisamente por eso damos también los 10 días de plazo, porque hay gente que puede terminar la solicitud el último día, el 14 de octubre,
y es en ese momento cuando los referenciantes reciben el formulario y les damos ese plazo extra para poder contestar. ¿Y se sabe cuáles son los destinos de este año? No, todavía no lo sabemos, pero vamos, todos los años tenemos varios destinos realmente por todas partes, tanto en la costa, normalmente son muchos en la costa este, o sea, en la zona de Nueva York, de Pensilvania, de Massachusetts, pero luego también hay muchos otros en el centro de Estados Unidos, o sea, pues ya, pues Iowa, Idaho, Indiana, no se sabe de momento. Y además, dentro de los destinos que pueda haber este año, sería todavía más imposible decir a cuál vas a ir destinada, cuál va a ir destinada una persona concreta, porque depende mucho de lo que busque la universidad cada año. O sea, una universidad un año puede estar buscando una persona con mucha experiencia, que pueda ser capaz de llevar una clase completa, y el año siguiente pues pueden tener ese puesto cubierto y estar buscando a alguien que sea más para actividades extraculturales, o de monitorización, o de un Spanish Lab o algo así. ¿Vale? No sé. Sofía pregunta sobre el tema de la residencia en España. Dice, esto es durante el proceso de selección. Dice, ¿esto se refiere a que debemos seguir teniendo la residencia española o a que no podemos vivir fuera del país durante este tiempo? Por ejemplo, si queremos solicitar a esta convocatoria, ¿no podríamos estar 2 o 3 meses de prácticas o viajando por otro país europeo? ¿Había algún problema? Lo que dice la convocatoria exactamente es que los solicitantes deben residir en España en el momento de apertura de la convocatoria y durante el proceso de selección. ¿Vale? O sea, es desde que ahora solicitáis la beca hasta que se hacen las entrevistas, tenéis que estar residiendo en España. Hay una persona que está en este momento fuera de España, no puede solicitarla. Luego, una vez que ya tenéis la beca, ya hay un año, hay unos 8 meses entre una cosa y la otra, en la que podéis estar, pues a lo mejor mejorando vuestro inglés o haciendo prácticas en otro país. No hay problema. Y veo que la última por ahora, al retornar a España durante un mínimo de 2 años, entiendo que no hay problema en viajar, ¿no? O establecerse en otros países distintos a Estados Unidos, ¿correcto? Es decir, ¿podría trabajar en Alemania, por ejemplo, durante esos 2 años? En principio, no. En principio tendrías que estar en España y pueden en algún momento dado preguntarte, se podrían poner en contacto contigo si fuera necesario para que demostraras que en efecto resides en España. La idea de esto es, teniendo en cuenta que se financia y se organiza con fondos públicos, la idea es que tú retornes a tu país de origen y de alguna forma esa inversión se retorne a tu país. También decirte que muy a menudo cuando hablamos con vosotros a vuestro regreso, muchos de vuestros posibles compañeros de promociones anteriores encuentran trabajo bastante fácilmente. Esto no es una garantía, ni muchísimo menos, pero sí que hemos visto que para muchos de vosotros es mucho más sencillo volver, incluso algunos de vosotros que os ponéis a buscar opciones antes de dejar destino, suele ser una buena carta de presentación porque muchos encontráis trabajo. O sea que bueno. A ver, una precisión. El 2-year home rule, ¿vale? Lo que dice es que tienes que volver a tu país de origen durante 2 años, al menos 2 años, antes de regresar a Estados Unidos con un visado de inmigrante, es decir, con un visado que te permita trabajar o pedir la residencia en Estados Unidos. Esto no quiere decir que tú, al salir de Estados Unidos, al terminar la beca, tengas que volver a España. Tú eres una persona completamente libre y puedes hacer lo que quieras, puedes irte a vivir donde quieras. Lo único es que en el momento en que tú quieras regresar a Estados Unidos con un visado de inmigrante, o sea, con un trabajo, ¿vale? Con un visado de trabajo, en ese momento es cuando el consulado de Estados Unidos, para concederte este visado, va a comprobar si tú has residido 2 años en España
desde el momento en que terminaste tu beca hasta el momento en que tienes que regresar a Estados Unidos. Si eso lo has hecho en un periodo de 5 años, has estado 2 años en España, no hay problema, ¿vale? Quiere decir que no es que tú tengas la obligación de regresar a España. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Lo único es que a la hora de conseguirte un visado de trabajo en Estados Unidos van a comprobar que hayas estado en España 2 años. ¿Sí? A ver, en las preguntas y respuestas pregunta Francisco, si no he ido mal, el examen Duolingo es aceptado para la convocatoria Fulbright. Sin embargo, ¿habría que presentar posteriormente el certificado IELTS o TOEFL para los colleges o universidades estadounidenses? Pues mira, eso depende de cada universidad. Hay universidades que aceptan el Duolingo y hay otras que no, que exigen el TOEFL. Pero en ese caso, si ya tienes la beca concedida, lo que hacemos es darte un voucher para que puedas realizar el TOEFL gratuitamente. ¿Vale? Tendrías que preparártelo, por supuesto, pero te saldría gratis. Eso ya va a cargo del programa Fulbright, si la universidad de destino no acepta el Duolingo. Nos hemos saltado una pregunta que decía Noemí, que bueno, se había incorporado un poco más tarde, si habíamos comentado algo del baremo que seguimos a la hora de elegir candidatos. Una cosa primero, antes de nada, Noemí, esta sesión de hoy va a estar disponible para que la puedas consultar desde el principio cuando mejor te venga a ti. Y por otro lado, no hemos hablado de baremos, pero sí que simplemente quería volver atrás y destacarte las partes a las que tienes que quizás prestar más atención a la hora de armar tu solicitud, que es en esa parte donde tienes que acreditar tu nivel de inglés, la elaboración de tu proyecto, tienes que entrar en la solicitud y ver un poco cómo se plantean las cuestiones, ¿vale? De cada una de las partes donde tenéis que responder sobre el por qué vosotros y por qué ahora y por qué este programa es ideal para vosotros. Y luego otro tema muy importante a revisar, porque todavía no nos conocemos, es recibir esas cartas de referencia que tenemos que recibir de quienes vosotros decidáis para conoceros desde un plano más. ¿Vale? Respecto al tema de vacunación, ¿hay alguna restricción? A ver, estamos hablando de que os vais a Estados Unidos en agosto de 2022. No tenemos ni idea de qué restricciones habrá en este momento. Ahora mismo acaba de abrir Estados Unidos en general al área Schengen, que antes no se podía ir, ahora se puede ir, siempre que se esté vacunado. Y desde luego las universidades están pidiendo la vacunación completa. Pues lo normal es que os pidan la vacunación completa, pero eso es ahora. Ya te digo que dentro de un año a saber qué está pasando con nosotros. Aquí hay 2 preguntas más, un poco vinculadas sobre temas de trabajos, ¿de acuerdo? Una de ellas se enfoca si es posible trabajar durante la beca y otra es, de nuevo, sobre la posibilidad de trabajar y quedarse allí al terminar la beca. Lo de encontrar otro trabajo ahora mismo mientras está haciendo una beca, pues no viene muy a cuento. Es decir, lo importante es poder dedicarse en cuerpo y alma a cumplir con tus expectativas, a disfrutar de la estancia allí. No suele darse el caso de que nadie trabaje. Alguna persona ha hecho algún proyecto desde lo lejos en España, desde luego en Estados Unidos, ¿no? Y tiene que ser un tema que se mida caso a caso, porque nos tenemos que asegurar que vosotros cumplís con las expectativas de un lector, que eso es por lo que estáis ahí. El tema de tener un trabajo secundario, una vinculación con un proyecto adicional, nos tenemos que asegurar que no interfiere en absoluto con lo que vais a hacer realmente. Y respecto al tema de encontrar un trabajo y quedaros ahí trabajando, no se puede, porque en realidad no es el objetivo de esta beca, no es una beca de inmigración, es una beca de lectorado, y entonces vosotros acabaréis vuestro proyecto, tendríais pues, de enseñanza, quiero decir, y lo que sí tendréis será un plazo de 30 días que podéis disfrutar para conocer el país después de acabar vuestra estancia, si queréis, es opcional,
y donde pues eso, os invito a que aprovechéis para conocer a más gentes y más lugares del país, pero no, como hemos estado hablando, una vez termine vuestra estancia, tendríais que volver a España. Y menos con un trabajo, quedaros con un trabajo de, como decía Victoria, de inmigrante de trabajo que no está permitido. Que hoy en día es dificilísimo conseguir un visado de trabajo en Estados Unidos, pero bueno, eso aparte. A ver, se recomienda que las cartas de recomendación sean de ámbitos diferentes. Pierden valor si son, por ejemplo, cartas de profesores de una misma universidad. A ver, lo importante de las cartas de recomendación es que realmente avalen vuestra candidatura. Entonces, si tú eres una persona que acaba de terminar la carrera, tiene poca experiencia profesional, pues lo normal es que sean de profesores. Y que sean de la misma universidad, no pasa nada. Hombre, lo ya sea en cada cual hablará quizá de un aspecto un poco diferente, pero eso suele pasar porque cada profesor te conoce en un aspecto un poco diferente o le llama la atención algo distinto de ti y suelen ser diferentes. O sea, eso no hay problema. Lo que pasa es que, vamos a ver, si tú eres de los que ha terminado la carrera en 2016, 2017, ¿vale? Tienes ya unos años de experiencia profesional. Por ejemplo, tenemos muchas veces solicitudes de personas que han hecho ya lectorados, pues a lo mejor en Inglaterra o en Alemania, en Francia, en otros países, ¿no? Y que no presentan ninguna carta de referencia de las instituciones en las que han enseñado. Pues eso resulta un poco raro, porque has estado un año ejerciendo de lector, pues lo normal es que presentes una carta que refleje cómo has desarrollado tu actividad como lector, ¿no? Pero eso es que depende de la situación de cada cual. O sea, no, si tú acabas de terminar la carrera y presentas 3 cartas de referencia de los profesores, no pasa nada. También es verdad, claro, los lectores se busca que viváis en el campo, que os integréis en la vida universitaria, muchas veces que hagáis actividades complementarias. Entonces, por ejemplo, si aparte de haber terminado la carrera habéis sido monitores en campamentos, habéis hecho voluntariado con gente joven, Habéis sido deportistas, por ejemplo, también todo eso también músicos. tiene su valor, ¿vale? Y se califica, digamos. Entonces también es bueno que pongas este tipo de actividades. Sí, esto también, haceros a la idea, en Estados Unidos se valora muchísimo estas iniciativas como complementarias a los perfiles de motivación personal, que se tienen muy en cuenta, por ejemplo, cuando vas a solicitar acceso a una universidad y que tienen muchísimo valor. Entonces, si esto es algo que de alguna forma os puede ayudar a definir cómo sois, quiénes sois, vuestra forma de comprometeros con los proyectos o lo que habéis aprendido de tener esta experiencia personal, incluidlo, porque también un entrenador o una persona que os ha coordinado en un voluntario que sepa, que os conozca bien, puede tener también mucho valor, ¿de acuerdo? ¿Puede ser una carta de recomendación, una asociación en la que das clases de español? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Has hecho voluntariado o has estado dando clases en cualquier asociación, organización? Por supuesto, sin ningún problema. ¿Vale? Jaime quiere preguntar si puede aportar más de 3 cartas. Yo creo que con 3 cartas es más que suficiente. De hecho, alguna vez alguna de ellas se queda un poco corta y podemos incluso recomendaros que pidáis, una vez seleccionados, pidáis quizás a otro recomendante que denote que os conoce un poquito mejor para enriquecer esas referencias cruzadas que tenemos por vuestra parte. Yo creo que si tienes 3 cartas bien elaboradas, estás de suerte y podría ser suficiente. Sí. Sí, la verdad es que, a ver, los españoles no tenemos costumbre de hacer cartas de recomendación, ¿vale? Entonces, muchas veces recibimos cartas que cambias el nombre de la persona y te sirve de lo mismo para todo el mundo, ¿sabes? No son nada personalizadas, individualizadas. Luego, en las preguntas frecuentes tienes un modelo del impreso que reciben. Veréis que son una serie de preguntas, pues, de texto corto, ¿no? Simplemente para evaluados, y luego hay un texto largo en el que se pide que den vuestra opinión sobre vosotros. Hay veces que eso es una línea, 2 líneas. Eso es una carta de referencia que no ayuda para nada a una candidatura. Entonces, más que cantidad, buscad calidad.
sea, hablar con los profesores, aseguraos de que van a dedicar tiempo a hacer esta carta. O sea, que realmente van a hablar de vosotros, de por qué os merecéis esta beca, de por qué le vais a sacar partido, de lo que podéis aportar, ¿vale? No que digan, estuvo en mi clase de cuarto de carrera y hizo unos informes estupendos, unos estudios estupendos, punto. No. ¿Vale? Entonces, de verdad, hablad con ellos, hablad con los profesores, insistirles en que si os dicen que os la hacen, que os la hagan bien, que se molesten un poquito. ¿Vale? Es importante. Pues creo que hemos podido ir respondiendo a todas las preguntas que tenían. ¿Os queda alguna en el tintero? ¿Algo más de último momento? Y si no, de nuevo, podéis revisar toda esta información a posteriori, las preguntas frecuentes que seguro que os aportan información o cosas que os dais cuenta luego, me he quedado con una duda y no me he atrevido a preguntarla o no ha sido, no se me ha ocurrido en el momento. La vamos a colgar probablemente a partir de mañana, si no como muy tarde pasado, estará en fulbright.es, en la página resumen de esta convocatoria, en la parte inferior tendréis el enlace a la sesión informativa. Mi pregunta que cuánta gente suele presentar, ya lo hemos comentado antes, varía mucho de año en año, pero así como para que hagáis una idea, unas 70, 80 personas se suelen presentar cada año con candidaturas bien presentadas. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, animaros, de verdad que es una experiencia, por lo que cuentan los lectores, maravillosa, que se recuerda ante toda la vida y que ayuda mucho profesionalmente. Así que ánimo y esperamos recibir vuestras solicitudes. Sí, no dejéis de presentar la solicitud, que muchas veces luego a posteriori hemos hablado con candidatos seleccionados que han dicho, no, me lo estuve pensando un año o dos porque pensaba que no lo iba a conseguir. Y olvidaros de eso, es un pensamiento totalmente contraproducente. No os pongáis límites, que a veces las selecciones ya de por sí son duras en sí, pero hay que iniciarlas, hay que exponerse y hay que solicitarlo porque ese es el primer paso, si no trasciende a más. O sea que os invito a que seáis valientes y lo hagáis, porque todos los años tenemos lectores, o sea que de cada X, no importa, que se presentan unos cuantos, os vais y volvéis, la verdad, súper contentos. Entonces os animo y espero que nos podamos conocer. Porque desde luego, si no la pedís, no la conseguís. Eso está claro. Eso es. Venga, buenas tardes a todos. Chao. Hasta luego. Adiós.